Terminábamos el anterior video tutorial diciendo que el conjunto de declaraciones debajo de una etiqueta case o default debe terminar con una declaración break o return. Cuando el programa se encuentra con una etiqueta case o default, empieza a ejecutar la primera declaración que sigue a la etiqueta. Y la ejecución continuará secuencialmente hasta que se dé una de las siguientes condiciones de terminación. Primera, que se alcance el final del bloque switch. Segunda, que otra declaración de control del flujo, que suele ser break o return, haga que el programa salga del bloque switch. O tercero, que alguna otra cosa interrumpa el flujo normal del programa, como por ejemplo que el sistema operativo cierre o que se vaya la luz, situaciones ajenas al propio programa. Pero son solo estas tres condiciones las que provocan la finalización de un bloque switch. Y observa que entre ellas no aparece que el programa se encuentre con otra etiqueta case o default, que no son una de las condiciones de terminación. Sin un break o return, el programa se dice que se desbordará sobre las otras etiquetas case o default posteriores, ejecutando también sus declaraciones. Es lo que podemos ver en este ejemplo. En este programa no finalizamos las declaraciones de cada etiqueta case con un break o un return. Así que la otra condición de finalización no se cumple hasta que llegamos al final del bloque switch. Así que el programa seguirá ejecutando todas las declaraciones de cada case hasta llegar al final del bloque. Aquí podemos ver su salida. Es mucho más que probable que esto no sea lo que queríamos. Cuando la ejecución de un switch pasa de las declaraciones de un case a otro, desbordándose, se denomina fall through, que separado en inglés significaría algo así como fallido, pero junto es un atributo del idioma C++, el atributo fall through. Este fallo es muy raro que sea intencional, así que muchos compiladores y herramientas de análisis de código lo señalarán con una advertencia. Es lo que vemos aquí en el compilador de Visual Studio, por ejemplo. Pero si por alguna razón este fallo es intencional, debemos poder informar primero a otros programadores, lo que solía hacerse con un comentario, pero esto no vale para el compilador y otras herramientas que no tendrán en cuenta los comentarios, así que seguirán mostrando las advertencias. Para solucionar esto, C17 agregó un nuevo atributo llamado fall through. Los atributos son una característica moderna de C++ que permite al programador proporcionar al compilador algunos datos adicionales sobre el código. Para especificar un atributo, el nombre de ese atributo hay que colocarlo entre corchetes dobles. Los atributos no son declaraciones, más bien se pueden usar en casi cualquier lugar donde queramos pasar informaciones contextuales al compilador. Lo podemos ver en este otro ejemplo de código. En este ejemplo usamos una declaración null de la que hablamos en el anterior video tutorial, un punto y coma sin más. Pero aquí usamos ese atributo fall through para informar al compilador que esa declaración null es intencional, con lo que evitaremos que lance ninguna advertencia. El funcionamiento sigue siendo el esperado. Case 1 se salta, case 2 se ejecuta, la declaración null simplemente no hace nada. Pero al no haber un break o return, también se ejecuta case 3, como sabemos, hasta que se encuentre con el break y salga. Este programa imprime la declaración de case 2 y la de case 3. Pero veamos otras propiedades especiales de las etiquetas case, que a diferencia de los if podemos usarlas secuencialmente. Ya sabemos que los if, aunque ejecuten una única declaración, la coloquemos o no entre llaves, forma un bloque implícito que convierte su contenido en local. Con el uso de las etiquetas case no ocurre esto. Todas se encuentran dentro del bloque switch, lo que nos permite ejecutar varias etiquetas case de modo secuencial. Lo vemos en este ejemplo. Supongamos que queremos determinar si una letra es vocal o consonante. Podemos usar el operador lógico OR
para combinar varias comprobaciones en una única declaración, algo similar a lo que vemos en pantalla. Pero presenta los mismos problemas que el ejemplo que vimos al principio de este video tutorial, cuando usábamos if, else, if. Tenemos que llevar a cabo una evaluación por cada una de las expresiones que comparamos, que aquí son 10, y debemos asegurarnos que en cada una de ellas lo que se esté evaluando es la variable c. Pero aprovechando esa propiedad que presenta la etiqueta case dentro de un switch, podemos colocar varias etiquetas para que se ejecuten de modo secuencial, llevando a cabo un trabajo similar al de todos estos operadores lógicos OR. Cuando se empiece a ejecutar se buscará un case cuya expresión constante coincida con el valor de la expresión switch. Con que encuentre 1 devolverá true, si no lo encuentra, como es en este caso, ejecutará default y devolverá false. Así que podemos apilar de este modo etiquetas case que se comportan como un conjunto de declaraciones que devuelven un único resultado. Lo vemos en un programa totalmente operativo. Se trata de un programa en el que pedimos al usuario que escriba una letra y usamos un condicional switch con etiquetas case anidadas para que determine si la letra escrita por el usuario es una vocal o una consonante. Todos los elementos que usamos en esta estructura de código ya los hemos visto en el curso, así que debes entenderlo sin problema. Con cout y cin recuperamos un carácter del usuario que almacenamos en la variable y y creamos otra variable boolean llamada x en la que almacenamos el valor que nos devuelva la llamada a la función esVocal, función dentro de la que se encuentra el switch con los case secuenciales, que comparan el valor pasado en la llamada a la función con las expresiones constantes que tienen los case, devolviendo true o false. Una vez de vuelta en main, usamos un condicional if-else para que muestre una salida si la función nos ha devuelto true y otra si ha devuelto false. De todo esto lo que nos interesa ahora es tener claro el diferente comportamiento que tienen los condicionales if y los condicionales switch respecto a su alcance. Con las declaraciones if, la declaración o declaraciones posteriores siempre tienen su propio alcance local dentro de un bloque, tanto si ese bloque es explícito entre llaves como si lo es implícito, que es este caso. Sin embargo, con declaraciones switch, las declaraciones después de las etiquetas tienen todas el alcance del propio bloque switch, no se crean otros bloques implícitos anidados. En este ejemplo, las declaraciones que presenta el bloque case1 tienen un alcance como parte del bloque switch, no como un bloque implícito de case1. Lo mismo si hubiera otros case, o lo mismo también con default. Ya vimos antes que si no aparece un break o return, las declaraciones se seguirían ejecutando hasta llegar al final del bloque switch, porque ese es su auténtico alcance. Este tipo de alcance que tienen influye en cómo podemos declarar y utilizar variables dentro de condicionales switch. Al no haber alcances locales, podemos definir una variable antes de los case o dentro de los case y utilizarla en cualquier otra declaración posterior siempre que esté dentro del switch. Por ejemplo, aquí declaramos una variable a antes del primer case y luego le asignamos valores en los otros case, lo que es correcto. Lo mismo que la variable i que declaramos en case 1 y luego podemos asignarle valores en los otros case. Pero debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que solo podemos asignar un valor a una variable si ésta ha sido declarada antes. Así que aquí lo hacemos en case 1 y por eso estará accesible en case 2 y en case 3. Porque el compilador considera todo el switch como un único bloque y ejecutará sus declaraciones secuencialmente. Incluso sigue siendo correcto aunque declaremos una variable en case 1 que luego no inicializamos ni ejecutamos, porque declarar una variable y no inicializarla con un valor se hace en tiempo de compilación y no requiere que la definición se ejecute posteriormente. Así que podemos declarar variables y asignarle valores en cualquier parte posterior del switch,
que es un único bloque. Sin embargo, no podemos inicializar variables. Ya conocemos bien la diferencia entre inicialización y asignación. Si intentamos inicializar una variable tanto debajo del switch como en cualquiera de los case, solo se ejecutará el case que coincida con el valor de la llamada al switch, con lo que la variable puede quedar sin inicializarse. Esto impedirá que el programa funcione correctamente, así que el compilador lanza un error si intentamos inicializar las variables. Observa como si intentamos inicializar una variable tanto antes de los case, nos devuelve error al compilar, indicando que no puede utilizarlo en las distintas etiquetas. Lo mismo si intentamos hacerlo dentro de un case, por ejemplo así, de nuevo tenemos error al compilar. Pero nada nos impide convertir cualquiera de los case en un bloque. Ya sabemos que podemos hacerlo de modo explícito añadiéndole llaves. Vamos a hacerlo por ejemplo en case 1, que ahora al estar entre llaves pasa a tener un alcance local. Ahora sí podemos inicializar aquí una variable y si compilamos vemos cómo lo hace de modo correcto.